La brisa suave de la mañana acariciaba los campos dorados de Andalucía, donde los suaves montículos de la tierra se fundían con el cielo azul inmaculado. Javier, un joven agricultor de rostro curtido por el sol, se encontraba en su granja, rodeado de los sonidos cotidianos de la naturaleza, el canto de los pájaros, el murmullo del viento entre los árboles y el lejano croar de las ranas en el estanque. Sin embargo, a pesar de la belleza que lo rodeaba, su corazón estaba cargado de una tristeza profunda y silenciosa, como un eco que nunca cesaba. Desde la muerte de su madre, ocurrida hace apenas unos meses, la vida de Javier había tomado un giro sombrío. La casa, que antes resonaba con risas y historias, ahora permanecía en un silencio inquietante. Su madre siempre había sido el pilar de su vida, la luz que iluminaba su camino, y su ausencia había dejado un vacío que parecía imposible de llenar. Cada rincón de la granja le recordaba a ella. El viejo banco de madera donde solían sentarse a charlar al atardecer, el jardín lleno de flores que ella cuidaba con tanto esmero, y la cocina, donde el aroma del pan recién horneado llenaba el aire. Mientras Javier se esforzaba en realizar sus tareas diarias, la monotonía de su rutina se le hacía cada vez más pesada. Se agachó para recoger un manojo de hierbas, sintiendo el roce del suelo húmedo entre sus dedos. «Esto es lo que hay que hacer, seguir adelante», murmuró para sí mismo, tratando de convencerse de que el trabajo duro lo ayudaría a olvidar. Pero, al levantar la mirada, el paisaje le parecía más gris y triste que nunca, como si el mundo hubiera perdido su color tras la partida de su madre. Con un suspiro profundo, Javier se dirigió al gallinero. Las gallinas cacareaban animadamente, picoteando el suelo en busca de granos. Era un espectáculo familiar, uno que había presenciado miles de veces, pero hoy se sintió particularmente distante de ellos. Sus manos, una vez ágiles y llenas de vida, parecían ahora pesadas. «¿Qué haría mamá si estuviera aquí?», se preguntó, imaginando su voz reconfortante y su sonrisa cálida. Al abrir el gallinero, Javier comenzó a recoger los huevos, uno por uno. Los colocó cuidadosamente en su cesta de mimbre, sintiendo cada uno como un pequeño recordatorio de la vida que daba vueltas a su alrededor. Sin embargo, cuando llegó al último nido, algo fuera de lo común llamó su atención. Un huevo negro, brillante y perfectamente liso, reposaba en el fondo del nido, destacándose entre los demás huevos de un blanco impoluto. Javier se inclinó, acercándose más, intrigado. Nunca había visto un huevo así en su vida. «¿Qué demonios es esto?», murmuró, con la curiosidad surgiendo en su interior. Sus manos, que antes se habían movido mecánicamente, ahora temblaban ligeramente al tocar la superficie del huevo. Era frío al tacto, pero había algo en su presencia que lo hacía sentir un extraño cosquilleo en el estómago. Decidido, lo levantó con cuidado y lo observó de cerca, buscando alguna señal o marca que pudiera explicarlo. Mientras lo sostenía entre sus manos, un torrente de preguntas asaltó su mente. ¿De dónde habrá salido? ¿Es realmente un huevo? ¿Qué pasará si lo llevo a casa? Finalmente, sin poder resistir la tentación, decidió conservarlo. Javier lo colocó suavemente en su cesta, sintiendo que este hallazgo, por extraño que fuera, podía ser un atisbo de esperanza en su vida sombría. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, el huevo negro ocupaba un lugar especial en su mente. Se sentó en la cama, rodeado de la oscuridad, y miró por la ventana hacia el cielo estrellado. Recordó las historias que su madre solía contarle sobre los misterios de la naturaleza, sobre cómo cada pequeño milagro tenía el potencial de cambiar vidas. «Nunca subestimes lo que la naturaleza puede traerte», decía ella con una sonrisa en los labios. A veces, las sorpresas más grandes vienen disfrazadas de lo inesperado. Javier se recostó en la cama, dejando que los recuerdos fluyeran libremente. Recordó los días de su infancia, cuando su madre lo llevaba al campo y le enseñaba a sembrar y cuidar las plantas. «La naturaleza tiene su propio lenguaje, Javier», le decía. «Escucha atentamente y te revelará sus secretos». En aquellos momentos, Javier sentía su corazón lleno de alegría y asombro. Pero ahora, esos recuerdos también traían consigo un profundo dolor.
Había perdido no solo a su madre, sino también la conexión con ese mundo lleno de maravillas. Se giró en la cama, tratando de encontrar consuelo en la oscuridad. Tal vez el huevo negro sea una señal, pensó. Quizás sea el comienzo de algo nuevo. Pero la soledad lo envolvía como una manta pesada, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. ¿Qué haría ella en mi lugar?, se preguntó una vez más, deseando poder escuchar su voz, aunque fuera una última vez. En su mente, la imagen de su madre sonriendo se dibujaba con claridad, iluminando su corazón por un breve instante. Con un suspiro ahogado, Javier se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Miró hacia el horizonte, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a asomar. El cielo se teñía de tonos rosados y dorados, y a pesar de su tristeza, algo en su interior le decía que el día podría traer consigo nuevas oportunidades. Decidió que, al menos por un momento, intentaría aferrarse a esa esperanza. Finalmente, se dirigió a la cocina, donde había dejado el huevo negro sobre la mesa. La luz de la mañana lo iluminaba, dándole un aire casi mágico. Javier lo miró fijamente, sintiendo que de alguna manera su vida estaba a punto de cambiar. Tal vez sea el momento de creer en los misterios que la vida tiene para ofrecer, murmuró, mientras una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su corazón. A medida que el día avanzaba, Javier se preparaba para enfrentar la rutina diaria, pero con un nuevo propósito. En su mente, el huevo negro no era solo un objeto extraño, era un símbolo de posibilidades, una conexión con su madre y una promesa de que, a pesar de la soledad y el dolor, la vida siempre encontraba la manera de renacer. Con ese pensamiento, Javier se armó de valor y se dispuso a afrontar lo que el día le deparara, sin saber que el verdadero viaje apenas estaba comenzando. Javier se encontraba en su pequeña granja, rodeado del silencio que normalmente precedía a la noche. Había trabajado todo el día, arando la tierra y cuidando de sus animales, pero su mente no estaba en eso. En su pecho, una mezcla de ansiedad y esperanza palpitaba con fuerza. Al mirar el huevo negro dentro de su incubadora improvisada, se sentía como si un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. Con manos temblorosas, Javier ajustó la temperatura de la incubadora. La idea de que algo tan inusual pudiera nacer de aquel huevo lo mantenía despierto por las noches. En su soledad había encontrado un propósito. La pequeña habitación donde había colocado la incubadora se había convertido en su santuario, un lugar donde la tristeza no podía entrar. Cada día que pasaba, se llenaba más de la expectativa de lo que podría suceder. A medida que los días se sucedían, Javier comenzó a notar cambios en su rutina. Las mañanas se sentían más luminosas y las noches menos solitarias. Se encontraba hablando con el huevo, como si pudiera escuchar sus palabras. ¿Qué serás tú?, susurraba a menudo, mientras acariciaba la superficie fría del huevo. ¿Qué misterios guardas? En esas conversaciones se permitía soñar. Soñaba con un polluelo que podría romper con la monotonía de su vida, que podría traerle alegría o al menos un poco de compañía. Mientras tanto, en el pueblo, sus amigos María y Carlos notaron el cambio en Javier. Una tarde, mientras se encontraban en la plaza del pueblo, se acercaron a él con sonrisas burlonas. ¿Sigues con ese huevo raro, Javier?, preguntó Carlos con un tono de risa en su voz. ¿Te imaginas que salga un dragón? María, aunque se unió a la risa, tenía un brillo curioso en sus ojos. ¿Y si realmente es algo especial? A veces la naturaleza nos sorprende, dijo, intentando defender a su amigo. Yo no me reiría tanto, contestó Javier con una media sonrisa. Puede que este huevo sea el inicio de algo grande. La vida me ha enseñado que todo puede suceder en este mundo. ¿Grande? Es un huevo. ¿Qué podría ser? ¿Un gallo de oro? Carlos continuó riéndose, pero Javier no se dejó llevar por su burla. En lugar de eso, la burla se convirtió en combustible para su determinación. Si ellos no podían ver lo que él veía, no importaba. Javier estaba decidido a esperar y ver qué sucedería. Esa noche, mientras regresaba a casa, el eco de las risas de sus amigos resonaba en su mente, pero Javier se sintió fortalecido por su decisión de cuidar el huevo. En el fondo, sabía que nadie podía entender el significado que ese pequeño objeto tenía para él. Era un símbolo de esperanza,
de un futuro mejor, de algo que podría romper la tristeza que había envuelto su vida desde la muerte de su madre. Días se convirtieron en semanas, y Javier se levantaba cada mañana con el corazón palpitante, ansioso por saber si había algún cambio en el huevo. Se pasaba horas observándolo, casi hipnotizado, imaginando las posibilidades. A veces, se sentaba junto a la incubadora, hablando de su vida, de sus sueños y de lo que había perdido. «Te cuento esto porque creo que algún día entenderás», decía, sintiendo que, de alguna manera, el huevo lo escuchaba. Una tarde, tras un largo día de trabajo, Javier se sentó en su silla de madera frente a la incubadora. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. De repente, un sonido leve, casi un susurro, interrumpió sus pensamientos. Era un chirrido. Su corazón se detuvo por un instante. ¿Podría ser? Se acercó a la incubadora conteniendo la respiración. Al mirar vio que el huevo negro empezaba a agrietarse. Un escalofrío recorrió su espalda. «¡Vamos, pequeño! ¡Sal! ¡Sal!». Javier murmuró, casi en un grito. Cada chirrido que salía del huevo lo llenaba de emoción. Estaba a punto de suceder algo extraordinario. Su mente viajaba en un torbellino de recuerdos, imágenes de su madre llenando su mente. Ella siempre había dicho que la naturaleza tenía sus propios tiempos y que todo lo que valía la pena se lograba con paciencia. Las horas parecían eternas mientras observaba el huevo. La luz se desvanecía y la habitación se oscurecía, pero Javier no se movió. Finalmente, después de lo que sintió como una eternidad, el huevo se rompió completamente y un pequeño pico negro emergió. Era un momento de pura magia. Javier sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La incubadora vibraba levemente con cada intento del polluelo por salir. «Vamos, pequeño, tú puedes», exclamó, casi sin poder contener la emoción que brotaba de su pecho. El polluelo finalmente salió, cubierto de un suave plumaje negro que brillaba débilmente a la luz. Javier se agachó, completamente embelesado. «Eres precioso», dijo, sintiendo lágrimas de alegría llenar sus ojos. «Eres un verdadero milagro». El pequeño polluelo parpadeó, su mirada inocente buscando a su creador. Javier sintió una conexión instantánea, una chispa de vida que lo llenaba de energía. «¿Qué haré contigo?», se preguntó en voz alta, mientras el polluelo comenzaba a moverse con torpeza. Javier se dio cuenta de que, en ese momento, había encontrado algo más que un simple huevo. Había encontrado una razón para seguir adelante, una luz en su vida oscura. Sin embargo, con el chirrido del polluelo también llegaron recuerdos de su madre, su risa, sus abrazos. Javier se permitió llorar. «Te prometo que seré un buen padre para ti», susurró, mientras el pequeño se acomodaba en su mano buscando calor. En ese instante, Javier sintió que la soledad que lo había perseguido durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Había un nuevo ser en su vida, algo que necesitaba su amor y su cuidado. Mientras acariciaba el suave plumaje del polluelo, Javier se dio cuenta de que, a pesar de la tristeza y la pérdida, la vida siempre tenía un camino para la esperanza. La conexión que había hecho con ese pequeño ser era la promesa de un nuevo comienzo, un nuevo capítulo lleno de posibilidades. Su mirada se elevó hacia el horizonte, donde el sol se había ocultado, pero donde una nueva luz comenzaba a brillar en su corazón. El sol se alzaba tímidamente sobre las colinas de Andalucía, tiñendo el horizonte de tonos dorados y naranjas. Javier se encontraba en su granja, de pie frente a la incubadora improvisada que había construido con tanto esmero. Su corazón latía con fuerza en su pecho, como si el pequeño aparato pudiera sentir su ansiedad. Era el día que había estado esperando, el día de la eclosión. A su alrededor, todo parecía en calma, pero dentro de él, una tormenta de emociones lo abrumaba. «Hoy es el día, mamá», murmuró Javier, mirando al cielo como si buscara una señal. Recordaba las palabras de su madre, susurros que siempre le habían traído consuelo. Era como si ella estuviera allí, alentándolo a seguir adelante. Con un profundo suspiro, se acercó a la incubadora, su mirada fija en el huevo negro que había encontrado días atrás. La suave luz de la mañana iluminaba su superficie, que parecía brillar con una energía propia.
A medida que pasaban los minutos, la tensión en el aire se hacía palpable. Javier se sentó en una silla cercana, incapaz de apartar la vista del huevo. ¿Qué pasaría si el polluelo no era como esperaba? ¿Y si era diferente? La idea le provocaba un escalofrío. Su mente divagaba entre la esperanza y el miedo, recordando las palabras de su madre sobre la belleza de lo inusual. De repente, un pequeño sonido rompió el silencio. Un crack, seguido de un segundo y luego otro. Javier se incorporó de un salto, su corazón acelerado. «¡Vamos, pequeño! ¡Sal!», exclamó, su voz temblorosa de emoción. Se acercó más a la incubadora, sintiendo la calidez del aparato irradiar en su piel. La cáscara del huevo comenzó a romperse con más fuerza, y Javier no podía contener la respiración. Con un último empujón, un pequeño polluelo negro emergió del huevo, tambaleándose en la incubadora. Javier sintió una oleada de alegría y miedo al mismo tiempo. El polluelo se veía frágil, pero había algo inconfundiblemente especial en él. Sus plumas eran de un negro azabache, brillando casi como si tuvieran vida propia. Era hermoso y extraño, y por un momento, Javier se sintió transportado a un mundo donde lo diferente no solo era aceptado, sino celebrado. «Hola, pequeño», dijo Javier, su voz suave. Se inclinó hacia la incubadora, observando cada movimiento del polluelo. «Eres único, ¿sabes? Como yo». Sin embargo, una sombra de duda cruzó su mente. ¿Qué significaba su apariencia? ¿Era un signo de algo bueno o un presagio de problemas? Respiró hondo, tratando de calmar sus pensamientos. El polluelo, aún tembloroso, se sacudía las plumas con esfuerzo. Javier sintió un impulso inexplicable de protegerlo. «Prometo que estaré aquí para ti», murmuró, imaginando un futuro donde ambos pudieran superar sus soledades juntos. La imagen de su madre apareció en su mente, alentándolo a aceptar lo que era diferente. Con cada chirrido del polluelo, Javier sentía que la conexión entre ellos crecía. Mientras cuidaba del pequeño ser, Javier no podía evitar sumergirse en recuerdos. Su madre siempre le había enseñado a ver la belleza en lo inusual. «Los misterios de la naturaleza, Javier», decía ella con una sonrisa cálida, «siempre traen sorpresas. Nunca tengas miedo de lo diferente». Ahora, esas palabras resonaban más que nunca en su mente, dándole la fuerza que necesitaba para enfrentar lo desconocido. «Quizás esto es lo que necesito», pensó Javier. «Un compañero que comprenda la soledad». En ese momento, el polluelo dejó escapar un pequeño chirrido, como si también estuviera buscando consuelo. Javier sonrió, sintiendo que, de alguna manera, ambos se necesitaban mutuamente. Pasaron las horas, y Javier se dedicó a cuidar al polluelo. Le proporcionó alimento y agua mientras su mente se llenaba de preguntas sobre lo que significaba tener un ser tan especial a su lado. «¿Cómo será nuestra vida juntos?», se preguntó. «¿Qué aventuras nos esperan?». La incertidumbre lo emocionaba y aterraba a la vez. A medida que caía la tarde, Javier se sentó en su porche, el polluelo acurrucado en su regazo. Observaba el paisaje que se extendía ante él, la belleza de las colinas que había conocido toda su vida, pero que ahora se sentía diferente. Con el polluelo a su lado, su mundo parecía más brillante, más lleno de posibilidades. «Si mi madre estuviera aquí, estaría orgullosa», pensó, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. En ese instante se escuchó el sonido familiar de pasos en el camino de tierra. María y Carlos, sus amigos de la infancia, aparecieron en el horizonte. Javier se puso de pie, sintiendo una punzada de nerviosismo. Sabía que no todos aceptarían la singularidad de su nuevo amigo. «¿Qué dirán?», se preguntó, sintiendo una ola de ansiedad. «¡Javier!», gritó María con entusiasmo mientras se acercaban. «¿Qué has estado haciendo? Te hemos estado buscando». Carlos la siguió, con una expresión de curiosidad. «Hola, chicos», respondió Javier intentando ocultar su nerviosismo. «He estado cuidando de algo». María frunció el ceño, mirando la incubadora. «¿Algo? ¿Qué es? ¿Un gato? ¿Un perro?» «No, un polluelo», respondió Javier con una mezcla de orgullo y timidez. Carlos se rió, cruzando los brazos. «¿Un polluelo? ¿Por qué no te sorprende? Siempre has sido un poco raro, Javier». Javier sintió que el rubor le subía por el cuello. «No es un polluelo cualquiera», dijo, tratando de defender su hallazgo.
Es especial. Lo encontré en la granja. María se acercó, su curiosidad despertada. ¿Puedo verlo?, preguntó con ojos brillantes. Javier dudó, pero asintió, llevándola hacia la incubadora. Cuando María se inclinó para mirar, su expresión cambió. Es hermoso», exclamó, sorprendida. Nunca había visto un polluelo así. Carlos se unió a ella, mirando con atención. «Es raro, eso es seguro», dijo, su tono más serio. «¿Estás seguro de que está bien? Podría ser peligroso». Javier sintió que su corazón se encogía. «No es peligroso», replicó, su voz firme. «Es diferente, y eso está bien». María sonrió, dándole un ligero codazo a Carlos. «Quizás deberías aprender a aceptar lo diferente, como dijo tu madre». Javier sintió una oleada de gratitud hacia ella. «Sí, exactamente», dijo aliviado. «Es lo que mi madre siempre decía». Mientras sus amigos debatían sobre el polluelo, Javier se dio cuenta de que, a pesar de las burlas y los comentarios, había algo reconfortante en compartir su descubrimiento. Con el tiempo, entendió que lo que había encontrado era más que un simple polluelo. Era la manifestación de su deseo de seguir adelante, de abrazar lo que realmente era. Esa noche, mientras se acomodaba en su cama, sintió que el polluelo descansaba en la incubadora, tranquilo y feliz. «Mañana será otro día», susurró, sintiendo que, de alguna manera, había comenzado a sanar. La soledad que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, y en su lugar, un nuevo brillo de esperanza se encendía en su corazón. El sol de la tarde se filtraba a través de las ramas de los olivos, creando un juego de luces y sombras en el camino que llevaba a la granja de Javier. El joven agricultor se encontraba en el corral, observando con asombro al polluelo que había nacido de aquel extraño huevo negro. El pequeño ser, con su plumaje brillante y su energía desbordante, parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Javier no podía evitar sonreír mientras el polluelo saltaba de un lado a otro, mostrando habilidades que jamás había visto en un ave. «Mira cómo salta, pequeño», murmuró Javier, mientras se agachaba para estar a la altura del polluelo, que le respondía con un leve piar, como si comprendiera la admiración en la voz de su dueño. Con cada día que pasaba, la fascinación de Javier por el polluelo crecía. A medida que el pequeño se desarrollaba, sus habilidades inusuales se hacían más evidentes. Podía saltar más alto que cualquier gallo, y su plumaje negro, que al principio parecía opaco, ahora brillaba con destellos de azul y verde bajo el sol. Javier, que había crecido con la sabiduría de su madre, recordaba cómo ella siempre le decía que lo diferente era lo que hacía que la vida fuera interesante. «Quizás seas un regalo del cielo», pensó Javier en voz alta, acariciando suavemente la cabeza del polluelo, que se acomodó tiernamente en su mano. La conexión entre ellos era palpable y trascendía cualquier lógica. Era como si el polluelo hubiera llegado para llenar el vacío que la muerte de su madre había dejado en su corazón. Una mañana, decidió que era momento de compartir su descubrimiento con el pueblo. Con el polluelo bajo el brazo, Javier caminó hacia la plaza central, donde se encontraba María, su amiga de la infancia, y Carlos, un joven curioso que siempre había estado al tanto de las últimas novedades en el pueblo. «¡Javier!», saludó María con entusiasmo, al ver que se acercaba. «¿Qué traes ahí? Mira lo que encontré», dijo Javier, extendiendo su mano para mostrar el polluelo. María y Carlos se acercaron, intrigados. «¿Un polluelo?», preguntó Carlos frunciendo el ceño. «No parece uno común». «¡Es especial!», exclamó Javier con los ojos brillantes. «Salió de un huevo negro que encontré en mi granja. Pueden ver cómo salta. No es un ave normal». María se agachó para observarlo mejor, y su expresión pasó de la incredulidad a la fascinación. «Es increíble, Javier. Nunca había visto un polluelo así. ¿Qué vas a hacer con él?» «No lo sé», respondió Javier sintiendo un peso en su pecho. «Siento que hay algo mágico en él, como si me necesitara». «¿Mágico? Vamos, Javier, no seas ingenuo», interrumpió Carlos burlándose. «Es solo un polluelo. No hay nada especial en eso». «Pero, Carlos», replicó María, defendiendo a su amigo, «no podemos negar que es diferente. ¿Has visto cómo brilla?
Tal vez necesita un hogar. Exacto, dijo Javier con determinación. Algo en su mirada me dice que tiene un propósito. Con el tiempo, el interés de la gente creció. Javier comenzó a llevar al polluelo a la plaza cada vez que podía y más personas se detenían a admirarlo. Algunos niños se acercaban riendo y aplaudiendo mientras el polluelo saltaba a su alrededor. Javier sentía que su corazón se llenaba de alegría al ver las sonrisas en los rostros de los demás, algo que no había sentido desde la muerte de su madre. Sin embargo, no todo el mundo compartía la misma opinión. Un día, mientras Javier estaba en el mercado vendiendo verduras, un hombre de traje oscuro se acercó, observando al polluelo con interés. Su mirada era fría y calculadora, y Javier no podía evitar sentir una punzada de desconfianza. «Interesante ave que tienes aquí, amigo», dijo el hombre, con una voz suave pero firme. «Es especial», respondió Javier sin apartar la vista del extraño. «No está a la venta». «Oh, pero eso es lo que todos los grandes descubrimientos deberían ser, ¿no?», insinuó el hombre sonriendo. «Estoy dispuesto a ofrecerte una buena suma por él. Imagínate lo que podrías hacer con ese dinero». Javier frunció el ceño, sintiendo cómo su estómago se retorcía. «No estoy interesado en venderlo. No es solo un polluelo. Es parte de mi vida ahora». El hombre lo miró fijamente, sus ojos oscuros como el carbón. «Entiendo, pero considera esto. El mundo está lleno de oportunidades. ¿No querrías aprovecharlas?». Javier sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué significaba realmente esa oferta? Era verdad que la vida en la granja no era fácil, y las deudas comenzaban a acumularse. Pero había algo en el polluelo que le daba esperanza, algo que le hacía recordar los días felices junto a su madre. «No, gracias, no pienso venderlo», dijo Javier con firmeza, sintiéndose más decidido a proteger al polluelo que nunca. El hombre sonrió, pero su mirada se oscureció. «Como quieras, amigo. Pero recuerda que las oportunidades no esperan». Después de aquel encuentro, Javier no pudo evitar sentirse inquieto. La presión de la vida cotidiana comenzaba a pesarle, y la idea de la venta del polluelo se instalaba en su mente como una sombra inquietante. Las noches se volvieron largas, y el canto de los grillos se mezclaba con sus pensamientos enredados. Una tarde, mientras acariciaba al polluelo en el corral, María apareció, notando la tristeza en el rostro de su amigo. «Javier, ¿qué te pasa? Te veo preocupado». «No sé, María. A veces siento que este polluelo es lo único que me queda, pero la vida aquí es dura», contestó Javier, dejando escapar un suspiro pesado. «La gente está hablando de ti y el polluelo. La curiosidad ha crecido, y hay quienes piensan que podrías hacer algo grande con él». Javier miró al polluelo, que en ese momento se acomodaba en su mano. «No quiero que se convierta en un espectáculo, solo quiero cuidarlo y que sea feliz». «Pero, ¿y si eso significa que podría salir de esta situación?», insinuó María, eligiendo sus palabras con cuidado. «Podrías pagar las deudas y tener una vida más cómoda». «No puedo», respondió Javier, su voz temblando. «No puedo venderlo. No es solo un ave, es parte de mí». María se acercó y le puso una mano en el hombro. «A veces las decisiones son difíciles, Javier, pero no olvides que tienes derecho a ser feliz». Javier se quedó en silencio, contemplando las palabras de su amiga. El polluelo piaba suavemente, como si también entendiera la turbulencia de los pensamientos de su dueño. La conexión entre ellos se sentía más fuerte que nunca, y Javier sabía que debía protegerlo, pero la vida le estaba presentando un dilema que no podía ignorar. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, Javier miró al polluelo, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La decisión que tendría que tomar pronto lo llenaba de ansiedad, pero en el fondo sabía que debía escuchar su corazón y recordar las enseñanzas de su madre. A veces, lo más valioso no se mide en dinero, sino en amor y sacrificio. Javier se encontraba sentado en el viejo banco de madera que había pertenecido a su madre, contemplando el atardecer que tiñó el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El polluelo negro, ahora un poco más grande y con un plumaje aún más brillante, picoteaba el suelo cerca de él, buscando pequeñas semillas. Sin embargo, su mente estaba lejos de la belleza de la escena.
Sus pensamientos giraban en torno a la oferta del empresario que había visitado la granja días atrás. «Si tan solo pudiera hacer que este polluelo entendiera cómo me siento», murmuró Javier para sí mismo, sintiéndose más solo que nunca. La decisión de rechazar la oferta había sido impulsiva, motivada por un instinto protector, pero la presión económica se hacía cada vez más pesada. Las deudas se acumulaban, y la cosecha de ese año no había sido suficiente para cubrir los gastos. Su granja, que había sido su refugio, comenzaba a convertirse en una carga. «¿Qué haría mi madre en esta situación?», se preguntó, recordando su voz suave y tranquilizadora. Ella siempre decía que lo más valioso no se mide en dinero. Pero por otro lado, también sabía que su madre había luchado toda su vida para mantener la granja a flote. La contradicción lo torturaba. Mientras tanto, la puerta de la casa se abrió y María apareció con un cesto en la mano. «Javier, ¿estás aquí? He traído algunas verduras frescas del mercado», anunció con una sonrisa que rápidamente se desvaneció al notar la expresión sombría en su rostro. «¿Qué te pasa?» «Es solo, estoy pensando en lo que me dijo el empresario», confesó Javier, evitando su mirada. «Dijo que podría obtener una buena suma de dinero por el polluelo, pero no puedo dejarlo ir». María se acercó y se sentó junto a él. «Lo entiendo, pero también tienes que pensar en ti mismo. Este lugar no puede mantenerse solo. ¿Y si vendes al polluelo y te aseguras de tener algo de dinero para el próximo año?» «No lo sé, María. Siento que si lo vendo me estaré deshaciendo de una parte de mí», respondió con la voz entrecortada. «Pero Javier, tú no eres solo el polluelo. Eres un agricultor, un soñador. Tienes que cuidar de ti primero», insistió ella, tocando su brazo con suavidad. «No puedes dejar que el miedo te paralice». Él suspiró, sintiendo la tensión en su pecho. «Es fácil decirlo, pero no puedo evitar sentir que estoy traicionando a mi madre si lo vendo. Ella siempre hablaba de la importancia de lo único y lo especial. Tal vez lo especial no esté en el polluelo, sino en lo que representa para ti», dijo María, mirando hacia el horizonte. «Un símbolo de esperanza, no un peso que te arrastre». Javier se quedó en silencio, sopesando sus palabras. «¿Pero qué pasa si el polluelo es realmente especial? ¿Y si tiene un futuro brillante por delante? No quiero ser el que lo limite». María sonrió con ternura. «Javier, a veces dejar ir es la mejor forma de amar. Si el polluelo tiene un destino mayor, tal vez sea mejor que lo sigas, incluso si eso significa dejarlo ir». La conversación lo dejó pensativo. Mientras las sombras se alargaban, Javier recordó la mirada llena de vida del polluelo. En sus ojos oscuros había una chispa que parecía reflejar algo más grande. Pero, ¿qué significaba eso para él? La lucha interna se intensificaba y la soledad se apoderaba de su corazón. Esa noche, el silencio de la granja era abrumador. Javier se sentó en la cama mirando hacia la incubadora donde el polluelo dormía tranquilo. La luz de la luna iluminaba su pequeño cuerpo, y por un momento, Javier sintió una conexión profunda con él. «¿Qué debo hacer, amigo?», susurró, sintiéndose tonto al hablar con un ave. «¿Debería seguir mi corazón o mi razón?». A la mañana siguiente, se despertó con una resolución frágil. Decidió dar un paseo por el pueblo, con la esperanza de aclarar sus pensamientos. Mientras caminaba, recordó los rostros de sus amigos, las risas y las charlas en la plaza. Sin embargo, todo parecía distante, como si él estuviera observando desde detrás de un cristal. «Javier», lo llamó Carlos al verlo. «¿Qué tal, hermano? Te hemos echado de menos». «Hola, Carlos», respondió Javier forzando una sonrisa. «Solo he estado ocupado con el polluelo». Carlos se rió, pero su risa se detuvo al notar la expresión seria en el rostro de Javier. «¿Qué pasa? ¿Te preocupa algo?». Javier dudó, pero la necesidad de compartir su carga se volvió abrumadora. «El empresario volvió a ofrecerme dinero por el polluelo. No sé qué hacer». Carlos lo miró con seriedad. «Mira, Javier, todos sabemos que es un ave especial, pero también sabemos que tienes que comer, y eso es lo más importante. Si la oferta es buena, deberías considerarla». «¿Y si me arrepiento?», replicó Javier, sintiéndose atrapado entre la razón y la emoción. «Si te arrepientes, es una lección que aprenderás, pero si no lo vendes y pierdes todo, ¿no será eso un arrepentimiento aún mayor?».
respondió Carlos, su tono firme pero comprensivo. Las palabras de Carlos resonaron en su mente mientras regresaba a casa. La discusión con María y la conversación con Carlos se entrelazaban, y Javier sentía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, aunque el cuadro final seguía siendo confuso. Esa noche, antes de dormir, Javier se sentó junto al polluelo y lo observó dormir. «¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar?», le preguntó en voz baja. «¿Te quedarías o te irías?». El polluelo, en su inocencia, solo giró la cabeza hacia un lado, como si estuviera escuchando. Javier sonrió débilmente ante la imagen. «Supongo que no tienes todas las respuestas, ¿verdad? Pero yo tampoco». A medida que la noche avanzaba, Javier se sintió más solo que nunca. La decisión lo consumía, y su mente estaba llena de imágenes de su madre, de su infancia y de la granja. «Tomaré la decisión mañana», se prometió, aunque en el fondo sabía que el tiempo se estaba agotando. El sonido del viento al pasar por las ventanas lo envolvía, y la soledad se convirtió en su única compañía. Sin embargo, en el fondo de su corazón, aún había un rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, el polluelo era un símbolo de algo más grande que él mismo, algo que podría ayudarlo a encontrar su camino en medio de la confusión. El amanecer en la granja de Javier era un espectáculo de colores suaves y luces cálidas que se filtraban entre las colinas de Andalucía. Sin embargo, el joven agricultor no se dejaba llevar por la belleza del paisaje. Su mente estaba centrada en la incubadora, donde su vida había dado un giro inesperado. Al escuchar un nuevo chirrido que resonaba en el aire fresco de la mañana, su corazón se aceleró. Se acercó rápidamente a la pequeña habitación que había improvisado para cuidar de los huevos. «¿Qué será esta vez?», murmuró Javier mientras pasaba la mano por su cabello desordenado, sintiendo una mezcla de curiosidad y emoción. Al abrir la puerta, la luz iluminó la incubadora, y lo que vio le hizo contener la respiración. Delante de él, varios polluelos negros, tan extraños como el primero, habían salido de sus huevos. Eran pequeños, con plumajes brillantes que reflejaban la luz. Cada uno de ellos tenía un aire peculiar, una chispa en sus ojos que parecía estar cargada de significado. Javier se agachó, casi temiendo que si se movía demasiado rápido, podría asustarlos. «Vaya, mirad lo que tenemos aquí», dijo en voz baja, más para sí mismo que para los polluelos, que parecían estar tan fascinados por su presencia como él por ellos. Uno de los polluelos se acercó, dando pequeños saltos, y Javier no pudo evitar sonreír. Se sentía como un padre orgulloso. Entonces, mientras los observaba, algo llamó su atención. A medida que los polluelos se movían, Javier notó que cada uno llevaba una marca distintiva en su plumaje. Intrigado, se acercó aún más, tratando de entender lo que estaba sucediendo. «¿Qué significa esto?», se preguntó en voz alta, mientras su mente comenzaba a conectar puntos. Recuerdos de su madre, de sus enseñanzas, de las historias que le contaba sobre los secretos de la naturaleza, inundaron su mente. Y así, sin darse cuenta, comenzó a juntar las piezas. Los polluelos, al acercarse unos a otros, formaban un patrón que parecía ser un mensaje. Con cada movimiento, las marcas se alineaban, y Javier sintió que una ola de emoción lo invadía. Era como si su madre estuviera hablando con él a través de estos seres. «Mamá, ¿eres tú?», preguntó, sintiendo que las lágrimas comenzaban a asomarse a sus ojos. El sonido de su propia voz, quebrada por la emoción, resonó en el aire. «¿Es esto lo que querías enseñarme?». Al mirar a los polluelos, Javier se dio cuenta de que, más allá de su aspecto extraño, había algo profundamente significativo en su presencia. Eran su conexión con el pasado, una forma de recordar lo que había perdido, y al mismo tiempo, una invitación a seguir adelante. Los polluelos estaban allí para enseñarle a amar nuevamente, a abrir su corazón, a no dejarse llevar por la soledad que tanto le había marcado. Pero justo cuando su corazón comenzaba a encontrar la paz, un ruido familiar interrumpió su momento de revelación. La puerta de la granja se abrió de golpe y un grupo de hombres entró, todos vestidos con trajes oscuros y miradas serias. Javier sintió que su pecho se apretaba. Era el empresario, acompañado de varios inversionistas que habían llegado a hacerse notar. «Buenos días, Javier»,
saludó el empresario con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. He venido a hablar contigo sobre esos polluelos. He traído a algunos inversores que están muy interesados en adquirirlos. La voz del empresario era suave, casi seductora, pero Javier no se dejó engañar. Recordaba la última oferta que había recibido, la que había rechazado por la conexión que sentía con el polluelo original. No estoy interesado en vender, respondió Javier, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. El empresario arqueó una ceja, sorprendido por la firmeza en la respuesta de Javier. ¿No te das cuenta de lo valiosos que son?, insistió, dando un paso hacia él, como si quisiera convencerlo. Estos polluelos son únicos. Su extraño plumaje y habilidades pueden valer una fortuna. Imagina lo que podrías hacer con ese dinero. Javier apretó los dientes. Sabía lo que el empresario quería, pero también sabía lo que sentía por esos pequeños seres. Era un dilema emocional que lo desgastaba. No son solo polluelos para mí. Son parte de mi vida, de mi historia, dijo con la voz entrecortada. No puedo simplemente dejarlos ir. Los inversionistas comenzaron a murmurar entre ellos, evaluando la situación. Javier podía sentir la presión creciendo, la ambición de aquellos hombres chocando con su deseo de proteger lo que amaba. ¿Y qué hay de tus deudas, Javier?, preguntó uno de los inversores, un hombre con una mirada fría y calculadora. Si no vendes, podrías perder mucho más que tus polluelos. Javier sintió que su mundo se desmoronaba. Recordó las luchas que había enfrentado, las noches en vela pensando en cómo saldar sus deudas. Pero también recordó las risas de su madre, sus abrazos cálidos y las lecciones de amor que le había impartido. No puedo hacer esto, declaró, aunque su voz temblaba. No puedo traicionar lo que estos polluelos significan para mí. El empresario lo miró con una mezcla de sorpresa y frustración. Javier, piénsalo bien. Esta es una oportunidad que no se presenta todos los días. Te estoy ofreciendo un trato justo. Javier sintió que la presión aumentaba, como si el aire se volviera más denso a su alrededor. Se dio cuenta de que estaba en una encrucijada, un punto de inflexión que definiría no solo su futuro, sino también su propio corazón. No tengo que pensarlo, no voy a venderlos, respondió con determinación, sintiendo que la decisión le daba una nueva fuerza. El empresario frunció el ceño, visiblemente frustrado, pero Javier podía ver que había tomado una decisión. Entiendo, dijo el empresario finalmente, aunque su tono era más amenazador que conciliador. Pero recuerda que las oportunidades son efímeras. Mientras los hombres se dieron la vuelta para marcharse, Javier sintió un alivio mezclado con un nuevo peso en su corazón. Miró a los polluelos, que estaban agrupados en un rincón de la incubadora, como si supieran que estaba luchando por ellos. No os voy a dejar ir, les prometió Javier, sintiendo que la luz del sol entraba con más intensidad en la habitación. No importa lo que digan. En ese instante comprendió que su viaje hacia la redención no era solo acerca de salvar a los polluelos, sino también de aprender a valorar lo que realmente importaba en la vida. Era un camino lleno de incertidumbres, pero también de esperanza. Mientras los polluelos se movían y chirriaban, Javier supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La lucha por lo que amaba apenas comenzaba, y con cada paso se sentía más fuerte, más determinado a enfrentarse a sus miedos y construir un futuro en el que el amor y la esperanza fueran sus guías.